Desde que el fenómeno de los ovnis irrumpió en la vida pública a finales de los años 40, la gente se ha preguntado por qué ahora. Por supuesto, la respuesta en la que la mayoría pensó fue que entonces teníamos la bomba atómica. Se ha instado a Estados Unidos a desclasificar las evidencias sobre ovnis después de que el informante David Grush, exfuncionario de inteligencia, afirmara que el gobierno posee vehículos no humanos. Grush dijo que la información sobre estos vehículos se está ocultando ilegalmente al Congreso. Cuando entregó información clasificada, sufrió represalias por parte de funcionarios gubernamentales. Abandonó su cargo en abril tras una carrera de 14 años en los servicios de inteligencia. Ross Coulthard lo entrevistó en News Nation, después de que todos los grandes medios se negaron a cubrir la historia. Cuando dices recuperación de accidentes, ¿a qué te refieres? Estamos hablando de recuperar vehículos técnicos de origen no humano, ¿sabes? Llámalo nave espacial si quieres. Vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado. ¿Tenemos naves espaciales de otra especie? Sí, las tenemos. ¿Cuántas? Bastantes. Estás de broma. No. Pensé que era totalmente absurdo. Y al principio pensé que estaba siendo engañado, que era una estratagema. La gente empezó a confiar en mí, muchos de los cuales conocí casi toda mi carrera que formaban parte de un programa. Nombraron el programa. Nunca había oído hablar de él. Y me contaron, basándose en su testimonio, y me proporcionaron documentos y otras pruebas de que existían. Y las Fuerzas Armadas de los UAE no tenía constancia. Grush alega que el gobierno de los Estados Unidos ha recuperado artefactos no humanos durante décadas. Ha presentado una denuncia de informante entregando documentos y fotografías clasificadas al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. News Nation ha confirmado las credenciales y el currículum de David Grush. Si tienes razón, si nos estás diciendo la verdad, todos hemos sido engañados durante décadas. Sí, hay una sofisticada campaña de desinformación dirigida a la población, lo cual es extremadamente poco ético e inmoral. El Dr. Sean Kirkpatrick lidera la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, o ARROW, por sus siglas en inglés, creada por el Congreso el año pasado para detectar e identificar objetos extraños o de interés en el aire, en el espacio exterior e incluso bajo el agua. ¿Por qué crees que estos informantes están saliendo a la luz? Bueno, creo que la reciente ley que extendió las protecciones a los informantes y nombró a Arrow como la autoridad para divulgar abriendo la puerta para que vengan y nos digan exactamente lo que creen saber o haber visto. ¿Les crees? Creo que ellos creen lo que me están diciendo. Arrow no ha encontrado hasta ahora pruebas creíbles de actividad extraterrestre, tecnología de otros mundos u objetos que desafíen las leyes conocidas de la física. ¿Fue eso una mentira? Bueno, conocí al Dr. Sean Kirkpatrick durante unos 8 años. Le expresé algunas preocupaciones hace aproximadamente un año y le dije lo que estaba empezando a descubrir y no hizo un seguimiento conmigo y tiene mi número de teléfono. Podría haberme llamado, espero que finalmente haga lo correcto. Debería ser capaz de hacer los mismos descubrimientos que yo hice. Es totalmente absurdo si no lo hace. Entonces la implicación aquí es que el jefe del mismo organismo que el Congreso ha ordenado esclarecer la verdad sobre los ovnis posiblemente está engañando al público estadounidense. ¿Crees que al público estadounidense se le ha mentido? Bueno, se les ha mentido a lo largo de los años y espero que las mentiras se detengan. Algunos insiders del Pentágono afirman que el gobierno tiene más pruebas de las que se conocen públicamente. Kirkpatrick dice que no ha visto nada que respalde esas afirmaciones. ¿Puedes decir, categóricamente, que no has visto pruebas convincentes que confirmen la existencia de naves espaciales mantenidas por el gobierno de Estados Unidos? No he visto nada que me lleve a esa conclusión. ¿Es posible que haya algún programa secreto del que simplemente no estés al tanto? No lo creo. Tengo acceso a todo de arriba a abajo. Obviamente aquí alguien está mintiendo. El informante aseguró que, aunque no puede afirmar con certeza la procedencia de estos objetos, los datos mecánicos y experimentales indican que no son de origen humano, pero podrían ser extraterrestres o incluso provenir de otras dimensiones, como describe la física cuántica. En la entrevista completa con News Nation, Grush dijo que ha hablado con funcionarios de inteligencia que han sido informados sobre gigantescos ovnis observados por el ejército. Muchos de ellos son muy grandes, afirmó, del tamaño de un campo de fútbol. Recuerdo entrevistar a este personal y pensar, o estas personas me están mintiendo, o están teniendo un brote psicótico. También dijo que los ovnis se han vuelto agresivos en ocasiones. La falacia lógica ahí es, porque son avanzados, son amables, dijo Grush de los encuentros en su mayoría inofensivos, pero el exoficial de inteligencia afirmó que hay evidencia de actividad malévola por parte de los ovnis. Lo que presencié personalmente junto con mi esposa fue muy inquietante. Dices que el gobierno está en posesión de naves espaciales potencialmente no humanas basándote en tu experiencia y en extensas conversaciones con expertos.
¿Crees que nuestro gobierno ha establecido contacto con extraterrestres inteligentes? Esto es algo que no puedo discutir en público. Pero, ¿desde cuándo lleva Estados Unidos recuperando tecnología alienígena? Según Grush, la primera recuperación de la que tenemos constancia ocurrió hace casi un siglo. En 1933 fue la primera recuperación en Europa. En Magenta, Italia, recuperaron un vehículo parcialmente intacto. Se sabe desde hace mucho tiempo que el régimen del dictador Benito Mussolini documentó numerosos ovnis durante este tiempo. Este memorando interno de los servicios secretos italianos incluye dibujos rudimentarios de los ovnis. ¿Es verdad? ¿Es real? Sí, eso realmente ocurrió. Entonces, ¿el Vaticano estaba involucrado? Sí, y le contó a los americanos lo que tenían los italianos, y acabamos haciéndonos con ello. El gobierno italiano lo trasladó a una base aérea segura en Italia durante el resto del régimen fascista hasta el 44-45. Y ya sabes, el Papa Pío XII nos lo concedió. Dices que la Iglesia Católica, el Vaticano, saben sobre la existencia de inteligencia no humana en este planeta. Sí, absolutamente. Además, el 14 de diciembre de 2021, Christopher Sharp, del medio Liberation Times, escribió un artículo titulado «Todos los caminos de la divulgación de ovnis conducen a Roma», donde se discute el supuesto accidente. En el artículo se citan testimonios que describen la recuperación de cuerpos no humanos y la aparente autenticidad de la documentación relacionada, proveniente del mismo Mussolini. El artículo presenta el testimonio de un biólogo francés que fue invitado a estudiar los cuerpos, que describió como no humanos. Conservados con formol, los cuerpos parecían víctimas de un grave accidente de coche, pero las cabezas permanecen intactas. Sus rasgos inquietan al biólogo. Dos machos muy altos, alrededor de 2,10 metros, pelo largo rubio, frentes muy altas y espaciosas, ojos azules claros, narices pequeñas, bocas pequeñas, mentones pequeños, labios delgados, piel muy clara y pálida, pero sin signos de vello facial. Sus manos, aunque delgadas, son similares a las humanas. Sus dedos de los pies son pequeños y sus pies son planos. La historia se vuelve aún más extraña. Su piel parece perfectamente blanca, pero no muestra signos de gránulos de queratina, que juegan un papel importante en la hidratación natural de la piel, además de la protección UV y la retención de agua. Asombrosamente, el biólogo descubrió que sus sistemas linfáticos eran dominantes y prácticamente reemplazaban el sistema sanguíneo, proporcionando un alto grado de protección contra cualquier enfermedad. No eran humanos, al menos tal como lo conocemos. El artículo de Michael Schellenberger, publicado en junio, titulado «Estados Unidos tiene 12 o más naves espaciales extraterrestres. Según contratistas militares e inteligencia», respalda las afirmaciones de Grush. Varias fuentes cercanas al asunto han salido a la luz para decir a Public que las afirmaciones principales de Grush son precisas. Las personas son todas altos funcionarios de inteligencia, exfuncionarios de inteligencia. Los individuos dijeron que habían visto o se les había presentado evidencia creíble y verificable de que el gobierno de Estados Unidos y los contratistas militares poseen al menos 12 o más naves espaciales alienígenas, algunas de las cuales compartieron con Arrow, la oficina OVNI, la cual se ha negado a proporcionar al Congreso. La razón por la que no ha descubierto ninguna información verificable, dijeron, es porque tiene la autoridad para verificarla y puede que no quiera verificarla. Algunas de las mismas fuentes que compartieron información con Grush, así como otras, hablaron con Public sobre naves espaciales recuperadas que dicen están en posesión del gobierno. Sé de al menos 12 o 15 naves, dijo una persona que dijo que compartieron la información con la oficina OVNI y el Congreso. Cada 5 años recuperamos una o dos por una razón u otra, ya sea de un aterrizaje o que nosotros atrapamos o simplemente se estrellan. Un contratista diferente dijo, había al menos 4 morfologías, diferentes estructuras, 6 estaban en buen estado, 6 no estaban en buen estado. Hubo casos en los que la nave aterrizó y los ocupantes dejaron la nave desocupada. Ha habido personas de alto nivel, incluyendo generales, que han puesto su mano en la nave y no tendría ninguna razón para no creerles. Una fuente describió haber visto 3 tipos de naves, incluyendo una con forma de triángulo y otra que parecía un helicóptero despedazado. Las fuentes dijeron que se sentían obligadas a hablar públicamente para validar las afirmaciones de Grush, pero no querían que se usaran sus nombres. Tenemos acuerdos de no divulgación o acuerdos de secreto que se supone que debemos llevar a la tumba, dijo una persona. 2 de las 3 fuentes se negaron a responder a ciertas preguntas, incluso fuera de registro, por preocupación por su seguridad y el acceso continuo a la información. Informé al Comité de Inteligencia
Inteligencia del Senado, al Comité de Servicios Armados del Senado y a la Oficina OVNI, por lo que esa información está ahí fuera, dijo la persona. Lo que Grush hizo fue el primer paso gigante para sacar la información. Las fuentes dijeron que el Pentágono y los contratistas militares guardan las naves espaciales no humanas en diferentes lugares, incluyendo el Área 51 en Nevada, y que mueven las naves a diferentes instalaciones, tanto bases militares como instalaciones de contratistas. Grush no es el primer agente de inteligencia que aborda el supuesto accidente de un ovni en el norte de Italia. Luis Elizondo, exdirector del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, también mencionó este incidente en una entrevista. Pero, ¿quién es Luis Elizondo? Retrocedamos unos años para poner todo en contexto. En 2017, el New York Times reveló que el Pentágono había estudiado en secreto los ovnis durante 5 años a través del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, o ATIP. Pero, ¿y si te dijera que el artículo se equivocó inadvertidamente en un detalle importante? Resulta que había otro ATIP, no en el Pentágono, sino en la Agencia de Inteligencia de Defensa, y para mantenerse en secreto, crearon el apodo ATIP, para usar en documentos no clasificados. El programa del que informó el New York Times era en realidad el Programa de Aplicación de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, OSAP. OSAP recibió $22 millones en financiación, por orden del senador Harry Reid. Esta suma se otorgó a BAS, una empresa fundada por Robert Bigelow, un multimillonario y eterno cazador de ovnis. E investigaron mucho más que simplemente ovnis. Estoy hablando de orbes y luces controladas inteligentemente, animales que no deberían existir, criaturas míticas, agujeros en el cielo y mucho más, en un pequeño lugar llamado Skinwalker Ranch. Tal vez te suene el nombre. Aquel 2017, Elizondo dimitió por la falta de voluntad del gobierno para abordar los riesgos potenciales que estos objetos podrían representar y marcó un antes y un después en cuanto al estigma sobre los avistamientos de ovnis en Estados Unidos. Luis Elizondo se convirtió en el rostro público de un programa que era mucho más complejo, iniciando un efecto dominó que no muestra signos de detenerse. Elizondo habla sobre cómo los ovnis han sido observados volando a velocidades hipersónicas y realizando maniobras que desafían las leyes de la física. ¿Crees que la vida de algún otro lugar vino aquí, nos visitó, observó mientras tú estabas en este programa? Te diré de forma inequívoca que a través de las metodologías científicas de observación que se aplicaron para examinar este fenómeno, estas naves, llamémoslas naves, muestran características que actualmente no se encuentran en nuestro inventario ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento. Entonces sé que estás siendo claro, pero quiero decir, la respuesta es sí. No puedo hablar en nombre del gobierno. Obviamente, ya no formo parte del gobierno. Personalmente creo que hay pruebas muy convincentes de que podríamos no estar solos, sea lo que sea que signifique eso. Durante sus investigaciones usaba 5 características observables para diferenciar a los ovnis verdaderamente anómalos e interesantes. Elevación antigravitatoria. Si quieres desafiar la gravedad, tienes 3 maneras. Con una hélice para desplazar mecánicamente el aire, un motor a reacción para comprimirlo, o una explosión química como la que tendrías en un cohete. Y sin embargo, aquí tenemos objetos que parecen desafiar la fuerza gravitatoria de la Tierra y maniobrar de formas completamente contrarias a lo que supondríamos que debería ser capaz de volar. Aceleración instantánea. Estamos viendo objetos que están haciendo 50, 100, 200 o más fuerzas Gs. Los materiales no están diseñados para soportar esas fuerzas. Volamos el SR-71 a 3.000 millas por hora. Si quieres hacer un giro a la derecha, te llevaría aproximadamente la mitad del estado de Ohio a hacerlo. Y lo que estamos viendo son objetos que pueden hacer un giro de 90 grados al instante. Y no estamos hablando de velocidades de 3.000 millas por hora. Han sido registrados a más de 13.000. ¿Cómo es eso posible? Velocidades hipersónicas sin firmas. Mientras un objeto se mueve, cuanto más rápido va, más fuerzas se ejercen sobre él. Y aquí hay un objeto que va mucho más allá de esas velocidades. Y no me refiero solo a 3 o 4.000 millas por hora. Potencialmente 8, 9 o incluso 10.000 millas por hora. Baja observabilidad o camuflaje. Estás observando un objeto que deberías ser capaz de detectar muy claramente. Y sin embargo, cuando lo miras a simple vista es opaco y algo borroso, no bien definido. No estoy seguro de lo que estoy viendo. Otras veces parece como si estuviera interfiriendo algunos de los mejores sistemas de radar que tenemos en nuestro inventario. Viaje transmedio. Hay evidencia de que esta nave puede pasar del vacío del espacio a través de la atmósfera y entrar en el océano a una velocidad notable. Todo lo que construimos es específico para su entorno.
entorno. Un avión se parece a un avión porque tiene que ser aerodinámico. Y sin embargo, aquí hay un objeto que puede operar tan fácilmente, en la atmósfera, en el espacio y potencialmente incluso bajo el agua. Y sin embargo, no cambia sus características de diseño. ¿Qué tipo de tecnología podría permitir eso? Cualquiera de estos, te lo digo, sería un cambio de juego absoluto para cualquier adversario extranjero que lo poseyera. Elizondo ha dicho en alguna ocasión que lean entre líneas sus declaraciones. Habla esquivando su acuerdo de confidencialidad para revelar datos que se han ido confirmando con el tiempo, como por ejemplo con las últimas afirmaciones de David Grush. ¿Hay posibles fotos que existen que muestran ocupantes en algunas de estas llamadas naves? Hay muchas fotos que muestran muchas cosas. La cuestión es, ¿son reales? ¿Son legítimas? Hay fotos muy convincentes por ahí que parecen mostrar algo dentro, algún tipo de ocupación. Y lo dejo ahí, porque se vuelve realmente turbio más allá de eso, y hay mucho que se puede especular. Y por eso trato de evitar la especulación tanto como sea posible. Pero sí, he hablado con suficientes personas con conocimiento de primera mano que no solo informan sobre las naves que sabemos que existen, sino potencialmente algún tipo de inteligencia dentro de estos vehículos. ¿Se han recuperado muestras biológicas de los accidentes? Reformulemos la pregunta. ¿Se han recuperado potencialmente muestras biológicas? Sí. No voy a desarrollar la respuesta. Vale, así que olvidémonos de la nave. Y ten en cuenta que estoy siendo deliberadamente muy abierto y vago al mismo tiempo. ¿Qué significa? Significa lo que significa. Estas son las características enigmáticas de los ovnis. Ahora, imagina por un momento que te encuentras en la cabina de tu avión y de repente te enfrentas a un objeto que se mueve con una agilidad asombrosa, trascendiendo las limitaciones conocidas de la física, efectuando maniobras que te hacen cuestionar no solo lo que ves, sino también los fundamentos mismos de tu entendimiento del mundo en el que vivimos. Estos objetos descendían desde 25.000 metros de altura hasta la superficie del mar, para luego desaparecer. El 26 de julio de 2023, en Washington, David Fravor, bajo juramento, testifica ante una audiencia del Congreso sobre ovnis. La primera en la historia con unos testigos de una credibilidad de tan alto nivel. Llegamos a la ubicación aproximadamente a 20.000 pies. Nuestro punto en el radar se encuentra en la misma celda que el contacto. Al mirar alrededor vimos algo de agua blanca a nuestra derecha. Es importante señalar que el tiempo ese día estaba tan cerca de la perfección como se podría pedir en la costa de San Diego. Cielos despejados, vientos ligeros, mares en calma, sin crestas blancas en las olas. Así que el agua blanca destacaba en un vasto océano azul. Los 4 pilotos estábamos en 2 F-18. Teníamos experiencia y sabiduría. Miramos y vimos un pequeño objeto blanco en forma de tic-tac, con un eje longitudinal apuntando de norte a sur y moviéndose de forma muy abrupta sobre el agua, como una pelota de ping-pong. No había rotores, ni perturbación causada por este, ni ningún signo visible de superficie aerodinámica como as. Cuando comenzamos en sentido horario hacia el objeto, mi ayudante y yo decidimos bajar y echar un vistazo más de cerca, con la otra aeronave manteniéndose en una cobertura alta para observarnos a nosotros y al tic-tac. Proseguimos alrededor del círculo unos 90 grados desde el inicio de nuestro descenso, y el objeto repentinamente cambió su eje longitudinal, alineándose con mi aeronave, y comenzó a ascender. Continuamos otros 270 grados. Fuimos a la posición donde debería haber estado el tic-tac. Nuestra altitud en este punto es de unos 15.000 pies, y el tic-tac estaba a unos 12.000. Al dirigirnos hacia el objeto a aproximadamente media milla de distancia, este aceleró rápidamente frente a nosotros y desapareció. Nuestro compañero, aproximadamente 8.000 pies sobre nosotros, también perdió el contacto. Inmediatamente volvimos para ver dónde estaba el agua blanca, y también había desaparecido. Así que mientras empezábamos a girar de nuevo hacia el este, el controlador dijo: «Señor, no va a creer esto, pero esa cosa está en su punto de referencia, a 60 millas de distancia. En menos de un minuto, calculen la velocidad». ¿Recuerdas el tiempo ese día? ¿Estaba nublado o ventoso o algo fuera de lo común en la costa del Pacífico? De hecho, si conoces San Diego, fue un día perfecto. Vientos ligeros, sin crestas blancas, cielo despejado, ni una nube. Ahora, ¿es cierto que viste en tus palabras un objeto volador en forma de tic-tac de 12 metros? Es correcto, o para algunas personas que no saben lo que es un tic-tac, es un tanque de propano gigante volador. Entiendo. ¿Este objeto apareció en el radar o interfirió con tu radar? ¿O el del USS Princeton? El Princeton lo rastreó. El Nimitz lo rastreó. El E-2 lo rastreó. Nunca lo vimos en nuestros radares. Nuestros radares de control de fuego nunca lo detectaron. El otro avión que tomó el vídeo sí lo detectó en un radar en cuanto intentó fijarlo y bloquear el radar.
y rápidamente cambió al pod de objetivos, lo cual puedes hacer en el F-18. Por lo que viste ese día y lo que has visto en vídeo, ¿viste alguna fuente de propulsión en el objeto volador, incluyendo en posibles escaneos térmicos desde tu aeronave? No, no hay ninguna. No sale ninguna estela de aire. Y Chad, quien tomó el vídeo, revisó todos los modos y no hay signos visuales de contaminación. Simplemente está flotando en el espacio a 6.000 metros. En tu carrera, ¿alguna vez has visto un sistema de propulsión que no genere escape térmico? No. ¿Puedes describir cómo la aeronave maniobró? Abruptamente, muy decidido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era consciente de nuestra presencia y tenía tasas de aceleración. Quiero decir, pasó de 0 a igualar nuestra velocidad en un instante. Ahora, si el avión más rápido de la Tierra intentara hacer las maniobras que viste, ¿sería capaz de hacerlo? No, ni siquiera cerca. Y solo para confirmar, este objeto no tenía alas, ¿correcto? Sin alas. Ahora, ¿la aeronave que estabas volando estaba armada? No, nunca me sentí amenazado en absoluto. Si la aeronave estuviera armada, ¿crees que tu aeronave o cualquier aeronave en posesión de los Estados Unidos podría haber derribado el Tic Tac? Diría que no. Solo por el rendimiento nos dejó atrás en una fracción de segundo. Parece que tenemos aquí un problema que necesita una investigación más profunda. ¿Sí? En tu opinión, ¿este tic-tac volador es capaz de ser el producto de cualquier otra nación en la Tierra? No, como dije antes, creo que desafía la ciencia material actual y la capacidad de desarrollar tanta propulsión. Y sé que algunos físicos han hecho cálculos, lo cual está más allá de cualquier cosa que tengamos. Basándose en sus experiencias y observaciones, ¿cree que los ovnis representan una posible amenaza para nuestra seguridad nacional? Sí, y le diré por qué. La tecnología a la que nos enfrentamos era mucho más avanzada que cualquier cosa que tenemos, y podrías colocarla en cualquier lugar. Si tuvieses uno, si capturases uno, entender su tecnología y lograses que funcionase, estaríamos hablando de algo que puede ir al espacio, dirigirse a cualquier lugar, descender en cuestión de segundos, hacer lo que quiera y marcharse. Y no hay nada que podamos hacer al respecto, absolutamente nada. Sin embargo, 10 años más tarde, en 2015, los encuentros con ovnis en la costa este eran aún más abundantes. Al cabo de un tiempo, empezaron a actualizar nuestros radares al sistema APG-79, y entonces empezamos a observar ecos de radar que se comportaban de manera inesperada, objetos que mostraban unos movimientos erráticos y de repente frenaban en seco. Obviamente no esperábamos ver nada ahí arriba. Con el tiempo descubrimos que esos ecos generaban una mayor energía. Fue como un santo cielo. Son objetos físicos, no errores del radar. Eso cambió toda nuestra perspectiva. Estábamos volando alrededor de algo que quizá ni percibirías sin la ayuda de los sistemas de radar. Hubo otro incidente en 2015 que ocurrió frente a la costa de Jacksonville, Florida. Estábamos realizando maniobras y yo volaba junto a varios otros cazas, pero de vuelta a casa, nuestro compañero de ala filmó lo que hoy conocemos como el vídeo gimbal. Hay una flota entera. Mira esa cosa, está girando. ¡Oh, Dios mío! Otro día, uno de mis compañeros de escuadrón se dirigía a una zona de entrenamiento. 2 aviones estaban volando en formación, y de repente, uno de esos objetos pasó justo entre ellos, a unos 30 metros de distancia. Uno de los pilotos lo vio pasar. Cuando volvió a la base, se fue directo a informar sobre el incidente. Aún llevaba puesto su uniforme, y la expresión de sorpresa en su rostro parecía decir: acabo de ver una de esas malditas cosas. Bueno, lo describió de una forma bastante simple. Dijo que parecía un cubo negro dentro de una esfera transparente, y estos fenómenos son muy frecuentes. Con el nuevo radar, los veíamos todos los días en Virginia Beach. Despegabas por la mañana y veías uno por aquí, otro por allá. Regresabas por la tarde y veías 3 más por otra zona. Así que dando vueltas, subiendo, bajando. Entonces no están en un plano y no van en línea recta, ¿correcto? También los veríamos planos. Los vemos perfectamente estacionarios allá arriba, independientemente del viento. ¿De verdad? ¿De qué tipo de viento estamos hablando? A esa altitud podrías tener vientos de hasta 220 kilómetros por hora. Entonces están completamente estacionarios con un viento de 220 kilómetros por hora. ¿Cómo puede hacer algo eso? A mí también me parece muy extraño. Incluso si tuviéramos algo que pudiera gastar tanta energía como un pequeño cohete, si quisieras mantenerlo perfectamente estacionario contra la gravedad, podrías disparar todos los cohetes en la parte inferior muy rápido y con suerte mantenerlo plano, pero tendría pequeñas variaciones. Y luego, si tienes viento golpeándolo y todo eso, podrías hacer que esos cohetes intentaran contrarrestarlo. Porque el viento tampoco está perfectamente quieto.
¿verdad? Varía, así que es casi como si no estuviera realmente luchando contra el viento. Parece que simplemente está allí de alguna manera. Pero, ¿a qué velocidad va esta cosa? A veces estacionarios, otras veces estarían yendo alrededor de 1,6 a 2,8 Mach, lo cual a esa altitud es aproximadamente 240 o tal vez 330 nudos. Así que no muestra ningún tipo de patrones que hayas reconocido en el pasado estando estacionarios. Con el tipo de trayectoria errática, no. Pero también los vería básicamente volar lo que llamamos un patrón de circuito. Lo que significa es que vuelan en una trayectoria recta, luego hacen un giro de 180 grados en una dirección determinada. Luego vuelan en una trayectoria recta, luego vuelven a girar. ¿Cuánto tiempo se quedan estas cosas allí arriba? Siempre estaban allí, ¿sabes? Siempre cuando despegábamos los veíamos y luego cuando aterrizábamos todavía estarían allí, como todos los días. Todos los días. Pero desde luego el testimonio que más titulares causó en esta histórica audiencia fue el de David Grush, que subió el nivel desde "hay objetos desconocidos invadiendo nuestro espacio aéreo" a "tenemos naves espaciales y aliens" desde hace décadas. ¿El gobierno de los Estados Unidos ha tomado conocimiento de evidencia real de vida extraterrestre o de otras formas de inteligencia inexplicables? Y si es así, ¿cuándo crees que ocurrió esto por primera vez? Me gustaría utilizar el término no humano para denotar que no conocemos su origen, y también para mantener abiertas más posibilidades, tanto científicamente como públicamente, como ya he comentado fue en los años 30. ¿Crees que nuestro gobierno está en posesión de ovnis? Absolutamente. Basándome en entrevistas a más de 40 testigos durante 4 años. ¿Dónde? Conozco las ubicaciones exactas, que fueron proporcionadas al inspector general y algunas a los comités de inteligencia. Realmente tuve a las personas con conocimiento de primera mano proporcionando una divulgación protegida al inspector. Señor Grush, como resultado de su trabajo gubernamental anterior, ¿ha conocido personas con conocimiento directo o tiene usted mismo conocimiento directo de naves de origen no humano? Sí, personalmente entrevisté a esas personas. Señor Grush, ¿tiene conocimiento directo? Hemos hablado con personas con conocimiento directo de que existen imágenes satelitales de estos eventos. Esa fue una de mis principales tareas en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, y dado que procesamos y explotamos para difundir ese tipo de información, he visto varios casos, algunos de los cuales, a mi entender, sí, aunque dejé de trabajar allí en abril. Así que esa es la fecha límite de mi información, pero personalmente revisé lo que llamamos recolección aérea y de otras plataformas estratégicas y tácticas que no podía explicar prosaicamente, y eso que tengo un grado en física. ¿Ha visto usted o ha hablado con personas con conocimiento directo de que estas imágenes están relacionadas con localizaciones de accidentes, imágenes de lugares de los accidentes? No puedo discutir eso en una sesión abierta. Está bien. ¿Alguna de las actividades ha sido agresiva? ¿Ha sido hostil en tus informes? Conozco a varios colegas míos que resultaron físicamente heridos en la actividad, ya sea por un ovni o por personas dentro del gobierno federal. ¿Por parte de los ovnis o por gente del gobierno? Ambos. Entonces ha habido actividad por parte de extraterrestres o tecnología o seres no humanos que ha causado daño a los humanos. No puedo entrar en detalles específicos en un entorno abierto, pero al menos la actividad que presencié personalmente. Y tengo que tener cuidado aquí porque no divulgo técnicas operativas. Lo que presencié personalmente junto con mi esposa fue muy inquietante. Dices que el gobierno está en posesión de naves espaciales potencialmente no humanas basándote en tu experiencia y en extensas conversaciones con expertos. ¿Crees que nuestro gobierno ha establecido contacto con extraterrestres inteligentes? Esto es algo que no puedo discutir en público. Vale. En ese caso no puedo preguntarte esto. Si crees que tenemos naves estrelladas, como dijiste antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que manejaban estas naves? Como ya he declarado públicamente en mi entrevista de News Nation, se encontraron seres biológicos junto con los aparatos recuperados. ¿Eran, supongo, humanos o no humanos? Los seres biológicos eran no humanos, y esa fue la evaluación de las personas con conocimiento directo en el programa con las que hablé. Señor Grush, puede que ya te haya preguntado esto antes, pero quiero asegurarme, ¿tienes algún conocimiento personal de alguien que posiblemente haya resultado herido trabajando en la ingeniería inversa de naves? Sí. ¿Cómo resultaron heridos? No puedo entrar en detalles, pero puedes imaginarte que evaluar una tecnología desconocida avanzada presenta muchas posibilidades para las que no puedes prepararte completamente. Señor Grush,
¿Por qué te refieres al fenómeno como inteligencia no humana? ¿Por qué desviarse de la base de la vida extraterrestre? Creo que el fenómeno es muy complejo. Y me gusta mantener una mente analíticamente abierta. Puede que puedas o no responder a mi última pregunta, y tal vez podamos hablar de ello en una sesión cerrada en la próxima audiencia que tengamos. Pero ¿quién en el gobierno, ya sea qué agencia, qué contratistas, quién debería ser llamado a la próxima audiencia sobre ovnis, ya sea en un entorno público o incluso en un entorno privado? Probablemente no puedas dar nombres, pero qué agencias, organizaciones, contratistas, etcétera, debemos convocar para obtener respuestas a estas preguntas, ya sea sobre financiación, qué programas están en marcha y qué hay ahí fuera. Puedo proporcionarte una lista específica de testigos cooperativos y hostiles de individuos específicos que estaban en eso. ¿Y cuándo podemos obtener esa lista? Sería feliz de proporcionártela después de la audiencia. Genial. Gracias. Y cedo el turno. ¿Has sufrido algún tipo de represalia o represión por alguno de tus testimonios o algo relacionado con esto? Sí, tengo que tener cuidado con lo que digo en detalle, porque hay una investigación abierta de represalia a denunciantes en mi nombre, y no quiero comprometer esa investigación proporcionando cualquier cosa que pueda dar información a alguien. Pero fue muy brutal y muy desafortunado. Algunas de las tácticas que usaron para lastimarme tanto profesional como personalmente, para ser bastante sincero. ¿Tienes algún conocimiento personal de personas que han sido perjudicadas o lesionadas en esfuerzos por encubrir o ocultar estas tecnologías extraterrestres? Sí. Personalmente. ¿Alguien ha sido asesinado que tú sepas o hayas oído hablar de él? Debo tener cuidado con esa pregunta. Dirigí a las personas con ese conocimiento a las autoridades pertinentes. Señor Grosh, ¿y tú? ¿Cuál fue tu experiencia después de dar un paso al frente? Bueno, solo han pasado unos 2 meses más o menos, así que supongo que mi experiencia ha sido, ya sabes, un apoyo abrumador de antiguos colegas míos que me han mandado mensajes privados y realmente lo agradezco. Pero tengo conocimiento de una actividad de represalia planeada activa contra mí y otros colegas. Y me resulta muy molesto viniendo de ciertos líderes en agencias anteriores con las que estuve asociado. Y eso es todo lo que diré públicamente. Pero puedo proporcionar más detalles en un entorno cerrado. Hubo ciertos colegas míos que fueron brutalmente atacados administrativamente. Y eso, ya sabes, en realidad me molesta mucho como líder ver que eso le sucede a otros compañeros de trabajo y en realidad a superiores míos en los últimos 3 años. ¿Cómo explicas esa respuesta? Yo lo llamo el Ministerio del Terrorismo. Esa es su flecha. Su herramienta en la caja de herramientas para silenciar a la gente, especialmente, ya sabes, a los funcionarios de carrera que se preocupan por su carrera, se preocupan por su autorización, su reputación para ascender en la escalera. Y cuando amenazas su carrera, mucha gente retrocede. Pero estoy aquí para representar a esas personas. En los últimos años has tenido incidentes que te han hecho temer por tu vida. ¿Abordar estos problemas? Sí, personalmente. Hasta ahora realmente no hemos tenido una comprensión exacta de los mecanismos del secreto ovni. Sin embargo, obtenemos algunas pistas a lo largo de la historia. En 1947, tras los frecuentes avistamientos de ovnis en todo Estados Unidos, Nathan Twining, jefe de todo el desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea, escribió una famosa carta. Escribe que el fenómeno ovni es algo real y no visionario o ficticio. Pero la parte mucho más interesante de la carta es donde escribe sobre la posibilidad de que los programas estadounidenses intenten construir naves con estas capacidades. Escribe que cualquier desarrollo en este país en la línea indicada sería extremadamente caro, consumiría mucho tiempo, y que el considerable gasto de los proyectos actuales y por lo tanto si se dirige, debería establecerse de forma independiente de los proyectos existentes. Si fueras el complejo militar industrial y tuvieras que mantener un programa altamente secreto de ingeniería inversa de ovnis, completamente blindado de los representantes civiles elegidos que entran y salen del gobierno, ¿qué programas pasados podrían ser tu inspiración? El proyecto Manhattan creó el ecosistema de secretismo para proteger el material ovni usando las mismas leyes. La definición de material nuclear especial en la Ley de Energía Atómica Pública de 1954 básicamente afirma que cualquier material que libere cualquier tipo de energía atómica queda protegido por el mismo secreto.
El proyecto Manhattan tendría la custodia de él y luego pasaría a la Comisión de Energía Atómica y luego pasaría al Departamento de Energía, que tiene su propia línea de autorizaciones. El proyecto Libro Azul fue el programa oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargado de investigar los ovnis en las décadas de los 50 y 60. Sin embargo, básicamente funcionó como un medio de propaganda para la Fuerza Aérea, explicando y minimizando los fenómenos para el público. Jacques Vallée, un destacado investigador francés de ovnis, especula que podría haber existido un programa secreto más profundo que investigaba ovnis, posiblemente relacionado con el proyecto Manhattan. ¿Dónde podrían haber tenido lugar estos programas secretos de ovnis? La primera pista podría provenir del famoso incidente de Roswell en el 47. Según la historia, se recuperaron misteriosos restos de un accidente por parte de un granjero llamado Mac Brazel. Después de recoger los restos, la base aérea del ejército de Roswell emitió un comunicado de prensa bastante insensato que afirmaba que se había recuperado un platillo volador de una granja local. Pero dentro de las 24 horas, el ejército anunció que en realidad se trataba de un globo meteorológico. En 1978, el teniente coronel Jesse Marcel afirmó que todo esto era solo una cortina de humo para desviar la atención del público de la verdad de que los restos de Roswell eran tecnología extraterrestre, que contenía extraños jeroglíficos y metal de memoria maleable. Según él, los materiales finalmente fueron llevados a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Esto tiene sentido, ya que Wright-Patt era el lugar al que el ejército llevaría equipos enemigos para ingeniería inversa. De hecho, solo unos años antes, la base se utilizó para recuperar con éxito un motor de pulso alemán. Cuando prominentes representantes del gobierno preguntaban qué estaba sucediendo en Wright-Patterson, se encontraban con la negativa. No importaba quiénes eran, senadores, candidatos presidenciales, incluso presidentes. Si no tenías necesidad de saberlo, estabas fuera. Llamé a Curtis LeMay y le dije: General, sé que tenemos una sala en Wright-Patterson donde guardas todas estas cosas secretas. ¿Puedo entrar allí? Nunca lo había visto enfadarse conmigo, pero estaba enfurecido. Me echó y dijo: Nunca me hagas esa pregunta de nuevo. Wright-Patterson se convertiría en un centro de pruebas de ingeniería nuclear y en centro de investigación antigravedad. También fue el centro de operaciones del proyecto Libro Azul, así que tenían gente trabajando en los ovnis y por otra parte tenían a gente básicamente asegurándose de que nadie tuviera idea de lo que estaban haciendo. Mira qué panorama. En las instalaciones donde estábamos diseñando y construyendo armas nucleares, había ovnis. En las instalaciones donde probábamos las armas había ovnis. En las bases donde desplegamos esas armas, en los barcos, los submarinos nucleares, en todos esos lugares, todas las personas que trabajaban allí han visto estas cosas. ¿Están todos locos? Porque si lo están, no deberían tener acceso a armas nucleares. Tenía forma de diamante, se detuvo, las luces se apagaron y luego apareció un resplandor blanco en la parte trasera de la nave y se disparó directamente hacia el aire, desapareció en un segundo. Donde lo viste y hacia donde se disparó es de hecho la base militar de Minot. Base aérea de Minot. Es la única base de Estados Unidos que puede lanzar tanto misiles nucleares como bombarderos de largo alcance armados con armas nucleares. Parece que vemos estas cosas alrededor de nuestras instalaciones nucleares, energía nuclear, armas nucleares. Definitivamente parece haber algún tipo de correlación. Y si veo algo que potencialmente tiene la capacidad de amenazar o deshabilitar nuestra capacidad nuclear estratégica, tengo que considerarlo una amenaza. Esto es desde mucho tiempo atrás, en el 48. Eso es sobre Los Álamos, otro objeto desconocido en Nuevo México. Eso fue durante el proyecto Manhattan. Durante la década de 1950, la Fuerza Aérea detonó más de 100 bombas atómicas en pruebas en superficie en el desierto de Nevada. Tenía más de una docena de personas que habían trabajado allí que decían que los ovnis eran algo común. Había empleados asignados para monitorear actividad ovni en relación con las pruebas. A veces aparecían antes de las pruebas. A menudo aparecían después y asombrosamente también durante las pruebas. Todas las instalaciones nucleares, Los Álamos, Livermore, Sandia, Savannah River, todas tenían incidentes con ovnis. ¿Cuál sería un ejemplo de uno de los casos más relevantes? En la base aérea de Minot, los ovnis aparecieron sobre estos misiles. De repente, algo activó el misil y estaba listo para disparar. Afirman que uno de los misiles nucleares se activó cuando un ovni se cernía sobre él y luego se desactivó cuando desapareció. Un año después, un incidente similar supuestamente ocurrió en la base aérea de Malmstrom, en Montana.
El personal militar allí dice que un objeto rojo brillante y ovalado se cernía sobre su silo de misiles, y los 10 misiles nucleares de la base quedaron deshabilitados. Durante las siguientes 2 décadas, múltiples sitios de lanzamiento nuclear de Estados Unidos informarían alarmantes incidentes con ovnis. Así pues, en la década de los 50, circulan rumores sobre la formación de un grupo ultrasecreto compuesto por 12 personas encargadas de tratar asuntos extraterrestres, especialmente después del incidente de Roswell. Se afirma que esta enigmática agrupación incluía a destacados científicos, políticos y figuras militares. La historia se remonta a 1984, cuando el investigador de ovnis Jamie Landera recibió un rollo de película de 35 milímetros por correo que contenía los famosos documentos secretos Majestic 12. Estos documentos supuestamente incluyen un memorando del presidente Harry Truman, autorizando la Operación Majestic 12. La controversia se profundiza con el documento de información a Eisenhower, fechado el 18 de noviembre de 1952, que enumera a los presuntos miembros de Majestic, incluyendo figuras destacadas como el almirante Roscoe Hillenkoetter, el Dr. Vannevar Bush y el general Nathan Twining. Es importante destacar que este periodo coincide con la Guerra Fría, marcada por crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el desarrollo de armas nucleares y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Los documentos, si son genuinos, sugieren protocolos para la recuperación de tecnología y entidades extraterrestres. Detallan procedimientos para el manejo de seres extraterrestres vivos, ovnis estrellados y restos de alienígenas. Lugares clave mencionados en los documentos incluyen el Área 51, la instalación S4 y el Laboratorio Azul. En la década de 1960, Kennedy se convertía en presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, detrás de escena, Kennedy se enfrentó a un peligro poco conocido relacionado con secretos gubernamentales sobre la tecnología de ovnis. El Área 51 recibió una advertencia presidencial antes de que Kennedy dejara el cargo. Debemos prevenir la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial desastroso alzamiento de poder en malas manos existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. Kennedy mantuvo una postura desafiante hacia la comunidad de inteligencia. Esto se debió, en parte, a la percepción de que era poco confiable en una serie de asuntos, incluido el fenómeno ovni. La tensión se agravó cuando la crisis de los misiles en Cuba llevó a Estados Unidos al borde de una guerra nuclear con la Unión Soviética. Aunque Kennedy mantuvo negociaciones secretas con Moscú para evitar la guerra, las tensiones persistieron. Kennedy comprendió que era necesario forjar una nueva relación con la Unión Soviética para evitar futuras crisis. Para lograrlo, emitió en secreto una nota en la que solicitaba una cooperación más amplia en el espacio exterior, incluyendo programas de aterrizaje lunar. Esta iniciativa demostró ser un punto de discordia debido a la posibilidad de compartir secretos clasificados sobre ovnis. La idea alarmó a algunos sectores de la administración que temían la posibilidad de que los secretos de tecnología alienígena cayeran en manos de la URSS. Esto desencadenó un conflicto interno importante. En medio de esta tensión surgió un documento conocido como el Memo Quemado. Aunque su autenticidad es cuestionada por historiadores convencionales, los investigadores de ovnis creen que es genuino. El memo menciona a Lancer, el apodo de Kennedy, y hace referencia a la preocupación que las actividades relacionadas con ovnis fueran investigadas por el presidente. El memo también contiene una frase inquietante que menciona la falta de precipitación y el término trabajo húmedo, que sugiere acciones encubiertas. Esto lleva a la especulación de que si Kennedy no cooperaba con los intereses ocultos en torno a los ovnis, podrían haber intentado eliminarlo. La autenticidad del memorándum quemado ha sido objeto de debate, pero algunos argumentos sugieren que es genuino. Las marcas de quemaduras en el documento parecen auténticas y el análisis de la tinta utilizada respalda la época en que se cree que fue escrito. Los documentos se enviaron a un investigador de ovnis en 1999 por un agente de la CIA anónimo que afirmó haber trabajado para James Jesus Angleton, quien en 1963 era el jefe de contrainteligencia de la CIA. Angleton era una figura poderosa y parece ser el autor del memo.
Esto plantea la pregunta de si el conflicto sobre los ovnis entre Kennedy y la comunidad de inteligencia fue clave en el asesinato de Kennedy. Se estaba formando un auténtico gobierno en la sombra del que solo podemos especular hasta dónde han conseguido llegar o hasta qué punto se entrelaza con contratistas privados. En 2021 se desclasificaron casi 1.500 páginas provenientes del programa OSAP, también conocido como Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, donde descubrimos que no solo investigó la presencia de ovnis en nuestros cielos, sino que el Departamento de Defensa financió la investigación de agujeros de gusano, dimensiones alternativas, efectos del contacto ovni en los tejidos biológicos humanos. Un auténtico vademecum de la ciencia ficción. El listado de 38 informes incluía también referencias a láseres, a otros universos y materiales exóticos. Estos materiales poseen propiedades y capacidades únicas que están más allá de lo que se conoce actualmente en ciencia de materiales. Entre los informes divulgados se encuentran exámenes de materiales como nitinol, una aleación de titanio cuyas propiedades son similares al supuesto metal de memoria de Roswell. Se alega que nitinol fue inventado en 1959, pero puede tener raíces vinculadas al Instituto Memorial Battelle desde finales de los años 40. Battelle ha tenido un contrato para analizar muestras de metal proporcionadas por la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson. Además, los informes detallan una clase de material conocida como vidrio metálico o aluminio transparente, que se mostró por primera vez en la película de Star Trek Viaje a casa de 1986. Este material es real y fue patentado por primera vez por la corporación Raytheon en 1981. La Agencia de Inteligencia de Defensa ha reconocido la existencia de estos y otros materiales esbozados en los documentos liberados. Ciertos metamateriales en los que sus relaciones isotópicas a nivel molecular son tan únicas y precisas, basadas en la complejidad, que los orígenes de esos materiales permanecen desconocidos. Esa es una forma de analizar el hecho de que estos son de hecho extraterrestres, porque tienen diferentes relaciones isotópicas. Algunos de estos, descritos como metamateriales, tienen propiedades de la era espacial, como ralentizar la luz, inducir la invisibilidad, comprimir la energía electromagnética y exhibir resonancia sintonizable. También hay una serie de patentes que hablan de un reactor de fusión compacto, un dispositivo capaz de generar energía en el rango de gigavatios a teravatios y superior, con una potencia de entrada en el rango de kilovatios a megavatios. El reactor sería una unidad pequeña y compacta capaz de aprovechar el poder del Sol, convirtiéndolo en una fuente de energía prácticamente ilimitada. Esto podría ser utilizado para alimentar los barcos, submarinos, aviones y vehículos terrestres de la Marina. También se afirma que la tecnología es aplicable en la generación comercial de electricidad. Se describe un vehículo híbrido capaz de operar en aire, agua y espacio, alcanzando velocidades y maniobrabilidad extraordinarias en todos estos entornos. El vehículo utilizaría un sistema de propulsión electromagnética y un dispositivo de reducción de masa inercial para permitir una rápida aceleración, desaceleración y giros rápidos sin causar molestias a los ocupantes. También hay referencias a otras tecnologías, incluyendo un superconductor de alta temperatura, que sería clave para manejar alta energía, esencial para el vehículo híbrido y el reactor de fusión compacto, y de un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia, con posibles aplicaciones en comunicaciones cuánticas y armamento avanzado. Estas tecnologías están lideradas principalmente por el Dr. Salvatore Pais, un ingeniero e inventor aeroespacial estadounidense que trabaja para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La pregunta sigue siendo si estas patentes representan una campaña de desinformación estratégica, un movimiento anticipatorio para la futura factibilidad tecnológica, o un salto genuino a nuevos reinos tecnológicos. Las invenciones del Dr. Pais operan bajo un concepto teórico que implica el movimiento controlado de materia cargada eléctricamente de estado sólido a plasma. Esto podría revolucionar potencialmente la producción de energía, la potencia y la propulsión y las comunicaciones cuánticas. Si estas tecnologías se materializan, podrían inaugurar una nueva era en la historia humana. Sin embargo, el misterio que rodea a estas patentes y los motivos de la Marina de los Estados Unidos al liberarlas dejan más preguntas que respuestas. Si has llegado hasta aquí, imagino que no hace falta convencerte de que el fenómeno no ha surgido este año para tapar noticias incómodas. Te invito a quedarte, porque esto no ha hecho más que empezar, y vamos a tener mucho de qué hablar.